Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Valdés, soy kinesióloga. Y hoy día vamos a estar revisando un artículo científico que habla de COVID prolongado en niños y adolescentes. Es una revisión sistemática y metaanálisis. En inglés lo puedes encontrar de esta manera y probablemente en la web lo vas a ver de esta manera. Importante destacar que este material audiovisual está confeccionado para objetivos educacionales y no reemplaza la evaluación de un especialista médico. Consulta a un especialista para mayor información médica y tratamiento farmacológico. Para todo lo que tiene que ver con rehabilitación de COVID prolongado, puedes escribir a info@saludenarmonía.cl o visitar www.saludenarmonía.cl. Vamos con entonces el resumen de este metaanálisis y revisión sistemática. Aquí básicamente se recopila una cantidad de data importante y bajo distintos criterios de inclusión se determinan una cierta cantidad de artículos científicos para ser analizados, ¿ya? Dentro de eso se basaron en artículos que estuvieran expuestos, escritos antes del 10 de febrero del 2022, que incluían un mínimo de 30 pacientes con edades que oscilaban entre 0 y 18 años y que cumplían con la definición de COVID-19 prolongado, que consiste en síntomas en curso desde la cuarta semana en adelante. Este metaanálisis hizo primero una revisión de varios artículos. Ahí está 8.373 publicaciones, de las cuales solamente 21 de estos entraron dentro del criterio para cumplir, para que estuvieran dentro de este metaanálisis. En el paper, claramente, en este artículo científico sale en detalle cómo es como el flujograma, cómo fue el criterio de selección, etcétera, pero no vamos a ir más que nada como a lo que puede ser más interesante para ustedes. Entonces, se incluyeron un total de 80.071 niños y adolescentes. La prevalencia de larga duración de COVID fue del 25,24% y las manifestaciones clínicas prevalentes fueron síntomas de cambios de estado de ánimo, ya con 16,5%. Es importante destacar acá, yo personalmente veo y rehabilito COVID prolongado en adulto. Por lo tanto, aquí es importante destacar que si en un adulto ya es complejo definir, verbalizar en algunos casos la sintomatología, que es bien complejo a veces porque son sintomatología multisistémica y a veces que bajo los mismos parámetros de las mismas personas señalan que es como sintomatología entre comillas bizarra, que no saben cómo explicar. Claramente en un niño adolescente puede ser un poco más complejo incluso poder llegar a verbalizarlo. Entonces puede ser más esperable que hayan cambios repentinos de ánimo porque no se sabe qué está ocurriendo, etc. Sobre todo en etapa de adolescente, que ya también está asociado a otros cambios hormonales propios de la etapa, ¿cierto? Bueno, el otro sintomatología, claramente acá, fatiga, un 9,66%, trastornos de sueño, con un 8,42%, y los niños infectados con SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, tenían un mayor riesgo de disnea o dificultad para respirar. También, por otro lado, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto, también o fiebre en comparación con los controles. ¿Ya? Las limitaciones de los estudios analizados incluyen la falta de definición estandarizada, porque es importante destacar que esto al comienzo las personas, los mismos científicos, no había un consenso. Empezaron algunos a llamarlo, en inglés tenían varias terminologías, en español también, COVID persistente, prolongado, síndrome post-COVID, secuela COVID. Entonces no había un consenso. Recién a finales del 2021 empezaron ya a determinar consenso en terminología. Por lo tanto, estos primeros estudios claramente como que al principio costaban encontrar una, como que fueran todos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Lo que hacía más difícil por lo menos la recopilación de data. Dentro de lo que es el paper propiamente tal, habla un poco en una primera etapa del contexto vivido en los primeros 2 años, desde que se declaró por primera vez la pandemia, la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19,
y donde se reportaron millones de casos y miles de muertes en todo el mundo. Y claramente acá señala que los primeros intentos de todo el mundo era básicamente que las personas no se murieran, ¿cierto? Que las personas tuvieran de alguna forma acceso a tratamiento y posteriormente la administración de vacunas, según lo que señala este estudio. Hasta ahora el enfoque obviamente iba dirigido principalmente a la fase aguda de la enfermedad, sin embargo, muchas personas experimentan síntomas debilitantes de COVID 19 meses después, lo que requiere una atención médica y seguimiento adicional. El COVID-19 grave es menos común en niños que en adultos, sin embargo, al menos dos consecuencias a largo plazo ocurren después de la infección por coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo en niños, ¿ya? Por un lado está, aquí hay dos entidades según este estudio, por un lado está el síndrome inflamatorio multisistémico y por otro lado el COVID prolongado, esta sintomatología persistente luego de las 4 semanas en adelante, ¿cierto? Ambas consecuencias pueden aparecer incluso en pacientes asintomáticos, ¿ok? Esta primera entidad, por así decirlo, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, es una condición donde se inflaman diferentes partes del cuerpo y ocurre en menos del 0,01% de los niños infectados y requiere un apoyo y cuidado intensivo en el 68% de los casos. Por otro lado, tenemos que hasta la fecha la mayoría de los estudios e investigaciones están más bien orientadas a población adulta y hay poca y limitada población, o sea, publicaciones, perdón, en población pediátrica. En este paper también señala de un metaanálisis que se realizó previo en la población adulta, o sea, perdón, adolescente y niño. Sin embargo, señala que hay algunas fallas en ese metaanálisis porque faltaba información, faltaba un poco la terminología captada o recopilada por la data fuera más unánime y, y eso principalmente, pero también lo señala en este paper, entre hablar un poco más de ese metaanálisis, ¿ya? Ahora vamos a la sintomatología en niños y adolescentes. Como lo ven acá, hay varias sintomatologías, igual que lo que vimos anteriormente en términos de el adulto, ¿cierto? Bueno, acá también entonces vemos con 16,5% cambios de estado de ánimo, ¿cierto? De triste, tenso, con ansiedad, depresión, entre otras. Fatiga, un 9,66%, problemas de trastornos del sueño, con un 8,4%, dolores de cabeza, con un 7,8%, problemas de la parte cognitiva, como confusión, problemas de dificultad para aprendizaje, problemas o pérdida de memoria, con un 6,2%, mareos con un 4,4%, anormalidades neurológicas con un 0,8% y problemas de equilibrio con un 0,5%. ¿Ya? Eso es más que nada en lo neuropsiquiátrico. Por otro lado, tenemos lo que es la parte cardiorrespiratoria, que todas estas sintomatologías se van pesquisando al lado derecho, costado derecho superior, está más o menos en porcentaje y los colores, ¿cierto? Que es más fácil de ver. Pero en la parte cardiorrespiratoria tenemos eh, sintomatología respiratoria en un 7,6%, congestión nasal en un 7,5%, intolerancia ortostática en un 6,9%, intolerancia al ejercicio un 5,7%, dolor de pecho un 4,6%, rinorrea un 4,1%, tos y así. En lo que es la parte dermatológica, hiperhidrosis en un 4,6%, que es sudoración excesiva generalmente en manos, y otros sintomatología como pérdida de apetito, alteración de la percepción del olfato,
Y otra sintomatología que pueden ver en el recuadro derecho inferior. Bueno, dentro de lo que hablaba también este metaanálisis, que claramente aquí existe una necesidad de crear conciencia entre los padres, médicos e investigadores sobre las aflicciones posteriores a la infección de COVID-19 y el sistema de salud para comprender mejor las secuelas para brindar atención y tratamiento médico específico. Esta revisión sistemática de metaanálisis tiene como objetivo entonces estimar la prevalencia de COVID prolongado en niños y adolescentes e identificar el espectro completo de los síntomas, que básicamente es lo que estamos viendo acá en el costado derecho. Y bueno, como conclusiones, señala este metaanálisis que las medidas de protección son fundamentales para prevenir COVID prolongado en los niños y necesitamos comprender la fisiopatología y la sintomatología de larga duración de COVID para respaldar los sistemas de gestión clínica, establecer programas de rehabilitación y diseñar pautas e investigaciones terapéuticas. Lo COVID o COVID prolongado en español presenta un importante problema de salud pública y no existen pautas para abordar su diagnóstico y manejo. Nuestro metaanálisis respalda aún más la importancia de monitorear continuamente el impacto de COVID prolongado en niños y adolescentes y la necesidad de incluir todas las variables y cortes de control apropiadas en los estudios para comprender mejor la carga real de COVID prolongado pediátrico. Así que eso es el video de hoy día. Espero que les haya gustado para que vean un poco sobre la sintomatología que ocurre en niños y adolescentes y para seguir visibilizando COVID prolongado porque es una población que no ha sido, en algunos casos, no ha sido escuchada y que es importante abordarla lo más pronto posible, ¿ya? Así que bueno, eso sería el video de hoy. Les recuerdo que cualquier consulta sobre los procesos de rehabilitación que realizo con COVID prolongado pueden escribir a info@saludenharmonia.cl, visitar la página www.saludenharmonia.cl o escribirme por las redes sociales, kine.isabelvaldez. Así que los dejo hasta acá. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video.